esta gobernanza disfuncional o muchas gobernanzas. Cuando tú dices el tema de corrupción como una hipótesis cultural, otras áreas de la ciencia, como por ejemplo la medicina y la salud pública. incluimos a quienes incluimos en la toma de decisiones. Carlos, Irma, bienvenidos a este espacio. Este es el tercer episodio de este programa, Fantástico. Escenarios Sociales, y pues qué feliz que tenerlos a ustedes en el área de instituciones políticas, aquí del Instituto de Investigaciones Sociales. Y algo bien interesante es que ambos han trabajado el tema de la corrupción desde unos extremos bien complejos, ¿no? Simplemente el concepto de la corrupción sé que es una cosa súper compleja con raíces por todo tipo de fenómenos y causas, entonces nos daría horas y horas para hablar sobre esto, pero en los extremos en los que lo han estudiado ustedes, ¿cómo podrían definir que sea un tema de investigación la corrupción desde esas áreas en las que les han trabajado? ¿Y por qué se vuelve un tema que sí, se estudia aquí en el instituto y que da para mucha discusión, para vincularlo a políticas, pero también para artículos y para nuestros seminarios que tenemos aquí en el instituto? ¿Cómo podrían definir que se vuelve un tema de investigación esto? Sí, yo siempre he dicho que el Instituto de Investigaciones Sociales ha sido una institución pionera en los estudios de la corrupción, porque siempre la hemos abordado, la hemos enfocado desde una perspectiva de la dominación social, no de la percepción per se o de un tema culturalista, o simplemente, como también fue estuvo muy en boga, de hacerlo desde una perspectiva administrativa, focalizada en política pública. Creo que la gran ventaja de esta interdisciplinariedad que tenemos en el Instituto de Investigaciones Sociales y esta conversación cotidiana que tenemos incluso ya ahora, estoy muy orgullosa, intergeneracionalmente, da para que veamos el tema de la corrupción en toda su complejidad. Entonces, eso es lo primero, que estoy muy orgullosa de ser parte de este instituto que lo ha sembrado de forma diferente, porque la corrupción pues siempre ha sido un problema, una piedra en el zapato de la vida pública, de la vida social, de la vida política, pero había tenido aristas muy digamos, estrechas. Ya te decía, desde lo cultural, desde lo administrativo o desde la percepción, ¿no? Y obviamente todo el mundo tiene una opinión por la percepción, todo el mundo tiene una gran solución administrativa o todo el mundo tiene, digamos, esos asuntos culturalistas de decir que México es corrupto, en Latinoamérica es corrupto. Y lo que hemos hecho en el laboratorio que fundamos y que celebramos recientemente sus 20 años de logros y de caminar, ha sido ver la complejidad multifactorial. Yo, de manera personal, en mi obra, he generado esta perspectiva del enfoque de la corrupción estructural. Es decir, no ver los granitos del cáncer, no ver los dolores de cabeza de una enfermedad que nos agobia, sino ver las estructuras óseas que están generando este gran malestar social, digamos, en términos del diálogo con Carlos, ya más concretamente esta gobernanza disfuncional o muchas gobernanzas disfuncionales que tienen que ver con la corrupción. Entonces, yo creo que ahí es, y creo que la gente que ha venido a acercarse al laboratorio, a los diferentes investigadores que estamos enfocándonos en estos temas, les gusta mucho eso, que vayamos, que rebasemos el nivel de las mordidas, las coimas, los escándalos, las cuestiones como más epidérmicas, superficiales, y vayamos a ver qué es estructuralmente lo que está pasando en la política, en las cuestiones electorales, en las cuestiones de política pública, que en las grandes transformaciones, no se diga las transiciones democráticas o en las transformaciones de giros a la derecha o de giros a la izquierda, ha habido grandes transformaciones en el país y sigue la corrupción, se cambia de color, se viste de otra manera. Entonces, eso le llama mucho la atención a la gente y por eso es que estoy tan contenta que el laboratorio siga vivo, porque se acerca a la gente, exige, nos invita a tener ese diálogo fructífero con la sociedad. Ese es mi primer punto de vista. No, bueno, sí. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por la iniciativa. Y gracias, Irma, también por la invitación.
Aquí, pues, en realidad yo particularmente me he metido con el tema de corrupción quizás un poco más como indirecto, ¿no? O sea, en investigación he estado como más centrado en temas de democracia, ¿no? Y de participación, pero sí es cierto que quizás haciendo, digamos, en práctica profesional y que ahorita ando tratando como de más bien vincular esa de mi práctica profesional con el instituto y con mi labor académica, entrándole desde la arista de la rendición de cuentas y la transparencia y de la Contraloría Social, ¿no? Y particularmente la Contraloría Social, luego pueden haber dos vertientes de entenderla, ¿no? O sea, como a veces hay una forma de entenderla como desde esta perspectiva de accountability social, con esta onda del New Public Management y los indicadores y el presupuesto basado en resultados y que es muy importante, ¿no? Como hacer un seguimiento ciudadano a la intervención pública, a los programas públicos, a la política pública, para tratar de ver cómo están haciendo las cosas y fortalecer la transparencia y los resultados, etc. Pero también hay una idea de Contraloría Social en el sentido de más bien apostar por la participación, por ejemplo, ¿no? Con este supuesto de que igual y podremos tener sistemas más transparentes, menos corruptos, etcétera, si en la propia gestión de los temas se involucra a la ciudadanía. Ya no tanto como desde una perspectiva de tercer sector que llega y hace una evaluación, etcétera, y ve los indicadores, cómo se dice, sino o a la que se consulta o a lo que se informa simplemente que se hizo, sino también participa en la propia gestión, ¿no? Esas son como que las dos vertientes. Yo me he trabajado un poco con las dos, pero, o sea, quizás ahorita y retomando un punto que mencionaste, Irmi, que creo que tu trabajo, y además el trabajo como del laboratorio, y lo hemos discutido previamente, que luego se dice, luego parece pocas cosas, ¿no? Pero pues cuando tú dices el tema de corrupción como una hipótesis cultural o culturalista, ¿no? Eso en la opinión pública, digamos, en la conversación del día a día, luego es la versión que uno se encuentra, ¿no? No es que pues, somos corruptos por latinoamericanos, por mexicanos, ¿no? O sea, porque viene así, crecimos y pues es más bien parte de nosotros los vivos latinoamericanos, mexicanos, etc. Y no, o sea, y ahí es donde entra trabajos como el que tú haces, como para tratar de ver, a ver, la corrupción tiene otras causas. No es una cuestión de que porque somos mexicanos, es que somos así aprovechados, etcétera, sino hay sus factores estructurales, sociales, económicos, etcétera, que además también se pueden atender vía mejoras en el propio diseño institucional. Sí. No sé cómo lo estás viendo tú en este momento ahorita. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por eso hablaba de este concepto que nos comunica, digamos, a tu trabajo y al que hemos hecho desde el laboratorio, desde tu servidora, de las gobernanzas disfuncionales que lo que tienen son una serie de cascadas de incentivos que generan corrupción. Entonces, lo que buscamos es no esencializar la corrupción en términos de culturas, pero sí ver los incentivos estructurales que pueden generar corrupción. Y yo me he enfocado, digamos, en 5 incentivos muy, muy fuertes a nivel de toda la transversalidad pública política. El que más me agobia, porque creo que está presente en todos lados, es el conflicto de interés. Hay conflictos de interés, así como levantas una piedra y salen hongos bajo la lluvia, en la vida pública, en la vida electoral, en la vida económica, en la vida regulatoria, en la vida académica, en la vida estudiantil. Es decir, hay muchísima cuestión que incentiva resultados de corrupción porque el punto de partida es un conflicto de interés que no debería haber. O que si está el conflicto de interés se debería minimizar para evitar la generación de cascadas de corrupción. Entonces es una cosa que me parece importantísima. Un segundo elemento que genera incentivos de gobernanzas disfuncionales, que es de corrupción, tiene que ver con la opacidad. La opacidad en general, digamos, ha sido
la moneda de cambio de la vida mexicana, al menos la mexicana, yo creo que también en América Latina. Creo que hay países que son menos opacos en América Latina que México mismo, y México siempre ha sido tradicionalmente en su historia de desarrollo político contemporáneo muy opaco. Y dimos, eso sí, saltos gigantes durante la transición democrática, el mismo surgimiento de instituciones reguladoras de la transparencia, del derecho de acceso a la información, e incluso la constitucionalización de un derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información, fueron revoluciones, me parece, en este aspecto. Lamentablemente hoy estamos otra vez volviendo a picar piedra en este tema por un tercer elemento que yo veo que ahí sí tiene que ver con esto que dices de la falta de, yo le llamo voz ciudadana para el combate a la corrupción. O sea, la contabilidad social puede ser una cosa, o digamos el enfoque de la rendición de cuentas otra, pero yo creo que es la voz ciudadana, o sea, la voz cívica, y por eso es que este tipo de pues, sí, acercamientos a la sociedad de lo que hacemos es tan importante, porque la voz ciudadana es la que realmente falta para el combate a la corrupción. O sea, hay conocedores, hay políticos, hay mucha gente que está empujando este tema, pero la voz ciudadana falta, y es el tercer elemento que diría. El cuarto elemento que yo creo que tiene que ver con las gobernanzas disfuncionales es precisamente, ahí sí, digamos, una doble defraudación, porque yo creo que la corrupción es una moneda de dos caras. Siempre he dicho que la hermana siamesa de la corrupción es la impunidad. Entonces, ¿de qué sirve estar señalando la corrupción, estar dándole voz ciudadana o accountability a la gente, o transparentando todo, o tratando de minimizar conflictos de interés, o digamos, o acusando los conflictos de interés, si nada pasa, si no se castiga, si no se sanciona verdaderamente, ¿no? Claro. Entonces ese es el cuarto elemento que me parece desestabilizador a profundidad de todo lo público y lo político, que es la impunidad. Y repito, está pegada umbilicalmente a la corrupción. Hay corrupción porque hay impunidad, y la impunidad se genera por la corrupción. Claro. Y finalmente creo que el tema, pues, del desarrollo de los activos físicos, es decir, la riqueza, la buena distribución, la generación de riqueza, y sobre todo, digamos, todo esto de la opacidad, del abuso de poder, de la falta de castigo o impunidad, todo esto que hemos dicho previamente, se genera de forma muy prístina en lo financiero. Okay. Y por eso digo que los activos económicos y en este caso financieros son un caldo de cultivo enorme para la generación de corrupción, y esto es otro de los elementos que me parecen centrales. Yo llegué al tema del combate a la corrupción y al tema de la corrupción a partir de estudiar el sistema bancario en México, la evolución del sistema bancario en la nacionalización bancaria, el dinero. Exacto, la privatización bancaria y el rescate bancario del FOBAPROA, que me parecen las almas de la corrupción contemporánea. Fenómenos de la historia de México. Exacto. Esos. Y pensándolo, es igual para los dos. Desde otras áreas de la ciencia, como por ejemplo la medicina y la salud pública, que se combate ahora muchos problemas de salud y que eso desarrolla un montonal de problemas estructurales gubernamentales, desde políticas públicas, el impuesto a los alimentos, etcétera. Y en lo medioambiental sucede algo similar con la protección de los ecosistemas, en los que sí, la participación ciudadana tiene una incidencia, pero si no hay políticas públicas que se vigilen o que se ejecuten de manera correcta, hay otra fuga por ahí. Viéndolo desde el lado de la corrupción, pasa algo similar, ¿no? En el que se establece un marco teórico, se establece un marco legal, una participación ciudadana, pero ¿cuál podríamos decir que es, en este diagnóstico, una de las prioridades a las que se tendría que atender para hacer que se mejore el entorno? Porque es multisistémico, sé que es algo también complejo como las otras áreas que les mencioné. O sea, mira, tu pregunta me hace pensar y creo que Irma lo acaba de decir, o sea, a ver, yo creo que ahí creo que el error que podríamos caer con este tema es pensar que también, allá de que sea algo cultural, de que no es algo cultural, desnaturalizarlo también, no es natural, porque entonces luego hay mucha resignación, incluso teórica o política, ¿no? Y bueno, Irma lo comentaba ahorita. Si al final
acá en México, con la alternancia, con la transición democrática, se hicieron toda una serie de reformas en el Estado como para abrirlo, crear entes autónomos con temas de transparencia, derecho a la información, etcétera, también reformas electorales, que tuvieron sus resultados, pero que también, también, digamos, generaron entre el 2000 y 2018 la corrupción fue un problema también, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Irma, ¿no? O sea, parecería que nada funciona, ¿no? O sea, porque pues vemos corrupción en gobiernos de distinto corte ideológico e incluso en distintas ingenierías estatales, ¿no? O distintas arquitecturas estatales, y pues ahí sigue la corrupción. Sin embargo, yo sí creo que eso no puede hacer rendirnos como para naturalizar el fenómeno, ¿no? Absolutamente. O sea, sí se pueden hacer acciones que reduzcan y que buscan reducir esos incentivos que mencionaba Irma, por ejemplo. Y sí, o sea, yo particularmente en el instituto estoy trabajando con el tema de gobernanza y tú dices, bueno, esas gobernanzas disfuncionales. Y gobernanza es un concepto muy disputado, existen múltiples conceptos, múltiples apellidos, ¿no? Gobernanza democrática, autoritaria, territorial, participativa, etcétera. Pero pues bueno, o sea, me acabas de hacer pensar en la posibilidad de una gobernanza corrupta también, porque al final, al final el gobierno, o sea, en estos acuerdos como para mantener gobernabilidad y para administrar los asuntos públicos, sigue manteniendo más o menos un orden a pesar o gracias a la corrupción. Entonces ya se vuelve un tema también de gobernanza, ¿no? De gobernanza corrupta, de administrar la corrupción para mantenerla ahí como... Y bueno, luego salen sus escándalos, etcétera, que impactan en la opinión pública, ¿no? Pero pues también comienza a ser un tema incluso que luego se administra en forma de gobernanza, ¿no? Claro. No, absolutamente. Ese es el diálogo que me interesa. Yo sí sostengo que hay equilibrios corruptos. Hay un equilibrio corrupto en México. Hay un equilibrio, ya te decía, de opacidad ¿cómo decirlo? Sí, un equilibrio de corrupción que ha funcionado, que había venido funcionando muy claramente a lo largo de décadas, que ha tenido puntos de quiebre y que se ha transformado. Yo estoy de acuerdo en que no hay que, digamos, bajar las expectativas decías tú, naturalizarla. No, al contrario, yo creo que ese es el gran punto de partida de mi crítica al culturalismo. El culturalismo sí abdica de que se va a transformar la cultura mexicana o la cultura latinoamericana. Somos latinoamericanos a mucha honra, mexicanos, y creemos que como mexicanos y como latinoamericanos hemos podido transformar la vida pública. Entonces, esa es mi crítica de partida del culturalismo. Yo de hecho, ustedes saben, tuve cargos públicos de primer nivel precisamente porque estoy convencida, he aceptado ese tipo de encomiendas, que se pueden hacer cambios. Y sí lo hicimos. De hecho, hicimos cambios muy frontales, muy profundos. Respecto a lo que me preguntabas, Carlos, que es importantísimo, por ejemplo, en la vida de la salud pública. Como secretaria de la Función Pública me la pasé revisando en los hospitales públicos más importantes todo el tema de la Contraloría Ciudadana, de la generación de las medicinas, de que no hubiera conflictos de interés con los farmacéuticos que vendían las cuestiones médicas y las medicinas y las cuestiones médicas a los hospitales, viendo todas las necesidades, digamos, de los... Entonces, hicimos cosas, se pueden hacer cosas, y sin embargo el equilibrio de la corrupción se transforma. La gobernanza disfuncional funciona. Y ese es el problema de tratar de analizar las cosas más complejamente. El tema de la industria farmacéutica no es de México, es de todo el mundo. De hecho, la gran pandemia que tuvimos a nivel global nos hizo ver precisamente lo peor
de la corrupción en esta industria farmacéutica a nivel internacional y las necesidades más urgentes a atender también en política pública y de salud pública, ¿no? O los otros temas que decías del medio ambiente son evidentes también en estas cuestiones. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Carlos de que se tiene que ir hacia otra visión no derrotista, sino de política pública y de transformación concreta, sectorial, focalizada inclusive, pero sin perder de vista el bosque. Sí. Y el bosque es muy complejo porque efectivamente sí, tenemos que encontrar un nuevo equilibrio a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la voz cívica. Sí, sí. Y ambos que han estudiado esto desde una perspectiva también muy teórica y que a lo mejor desde afuera la gente puede hacerse esa pregunta, ¿no? ¿De qué nos ayuda la investigación? Creo que esa es una pregunta que siempre va a estar acompañándonos en las instituciones. ¿Qué creen que podría ser el camino para que la investigación pudiera seguir atendiendo estos temas? Yo creo que más hacia el futuro, que se empieza a complejizar más el nivel de los problemas y se empieza a conectar ahora con otras variables más tecnológicas también que existen, pero desde la institución, desde aquí del instituto, desde hacer artículos, desde encontrar hallazgos y reunir datos y analizarlos, ¿cuál creen que sea el camino que se pudiera seguir para nuevas generaciones que se integran y quieren tomar esta perspectiva de analizar la corrupción? Sí, bueno, mira, lo ligo también con lo que preguntabas anteriormente de cómo se hace esa transición de como de un problema en la sociedad a un problema de investigación, ¿no? Yo creo que la conexión es importante, que luego, digamos, yo desde una perspectiva más como de análisis de política pública, como que siempre hay en esa rama como que hay una intención por separar lo que es como el problema público del problema de análisis de política pública. O sea, el problema público que tú quieres como incidir ulterior al problema de análisis para el que estás generando información. Pero desde que a ti te llega este pensamiento, igual y socializado, creces con este pensamiento de que pues es que todos somos corruptos, porque nacemos así, porque estamos en este contexto, y te das cuenta de que en realidad, por ejemplo, hay corrupción en todos lados, ¿no? O sea, no solamente en América Latina, etcétera, y que hay ejemplos en otras latitudes, y en el mismo caso de México, como el que te acabo de dar, en el que incluso en un momento esos índices de corrupción pudieron bajar. Entonces ahí te das cuenta de que no es algo natural, que no es algo dado, y que es algo que puede aumentar o reducirse en función de ciertos factores, decisiones, etcétera. Y ahí es donde llega la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de jugar con esas variables estructurales que me explican la corrupción, o para, incluso en el diseño de políticas públicas o en el propio armado institucional, reducir un poco esos incentivos a la corrupción que luego hay, ¿no? Y entonces la propia generación de un problema de investigación sale de esa desnaturalización, ¿no? Ahora, la teoría es importantísima, ¿no? O sea, si tú te mantienes actualizado en tu marco teórico porque ahí es donde podemos ver cuáles son, según la literatura, esas relaciones de variables como independiente, es decir, qué causa qué. Entonces me estoy dando cuenta de que hay estudios de que la corrupción tiene que ver con esto. Y eso solo me puedo enterar si leemos, ¿no? Ahora, eso no se puede quedar ahí, ¿no? O sea, la idea es sí tener una orientación como a que eso sea como genere información para que luego poder traducirlos en intervenciones, instrumentos o información para los tomadores de decisiones. Tampoco es necesario que seamos tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso sería dar. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Creo que precisamente el peor pecado de cualquier investigador de ciencia dura, inclusive, y obviamente más de la ciencia social, es quedarse encerrados en Torres de Marfil y tener gran erudición en cualquier tema y sentirse el poseedor de las verdades absolutas en cualquier teoría.
es el peor pecado de la ciencia, ¿no? No se puede llamar ciencia incluso, si es así. Entonces, creo que lo más importante es esa conexión, esa voz ciudadana, por eso siempre le he llamado hacia ese concepto de la participación social. Y yo también partí hacia el gran tema de la corrupción, a partir, te decía, de mi tesis doctoral sobre la evolución bancaria, evolución e involución bancaria. Hoy en México no tenemos soberanía financiera de ningún tipo, no tenemos bancos para empezar. Se trató de hacer en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador este Banco del Bienestar, que es un rotundo fracaso. Hoy lo digo claramente, desde que era secretaria de la Función Pública se lo decía al presidente y a mis colegas de gobierno, pero es una gran idea. Deberíamos tener un banco verdadero de bienestar o un banco acercado que acercara a los productores con el desarrollo y a los ciudadanos a más soberanía bancaria. No lo hemos logrado, pero a lo que voy es, este gran estudio que hice, tesis doctoral, donde comparé históricamente la nacionalización, la privatización y el rescate bancario, es ahora coronado, eso ya no entró a mi tesis, pero hoy yo lo veo, lo vemos todos, lo sufrimos, con la extranjerización. O sea, cómo partimos de la nacionalización bancaria apenas en 82 a vivir hoy en la extranjerización de facto del peso mexicano y de la moneda mexicana y del desarrollo, por lo tanto, mexicano. Entonces, en ese gran parteaguas, en esa gran situación, yo veo que los mexicanos padecen la corrupción en sus bolsillos, en el día a día. Es un costo fuertísimo. Sí. Y precisamente por eso es que yo sí veo que nuestras investigaciones, en particular estas de las gobernanzas, de la participación ciudadana, del derecho de acceso a la información, de todo lo que nos conecta en estos temas, tendría que tener una gran responsabilidad por no tecnocratizarlo, por no teorizarlo demasiado, por no ponerlo en inglés académico, sino precisamente acercarlo a la gente. Es donde más se necesita, y por eso es que desde el laboratorio, pues ustedes saben y lo vieron, no nos cansamos de hacer foros de discusión, de acercarlo, un poco como, espero que me entiendan de forma correcta, escuela de cuadros ciudadanos. O sea, cómo los ciudadanos pueden tener, exacto, tener en su mano la información para ir a exigir, para ser verdaderamente ciudadano. Porque un poco pasa como estos temas de donde se victimiza a la víctima, ¿no? Y entonces, ¿somos corruptos los mexicanos? Sí, porque van y pagan la coima o la mordida, pero no se entiende que más bien son víctimas de una gobernanza disfuncional o de un equilibrio corrupto que está generando. Entonces, yo creo que tu pregunta que haces es de la más alta importancia, de cómo no encerrarnos en grupos de investigación aquí, Torres de Marfil allá, congresos no sé qué por allá, que además es una de las críticas que yo siempre, desde mis épocas más primeras en estos temas, le hacía al INAI, después, previamente al IFAI, después al INAI, y obviamente a todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción con sus diferentes vertientes, el sistema de fiscalización. O sea, se encierran entre ellos, hablar entre políticos, hablar entre expertos, y los ciudadanos quedan fuera. Y eso es una gran deuda que tenemos con los mexicanos y con los ciudadanos en general. Sí, a ver, totalmente de acuerdo. O sea, más bien la pregunta sería como, bueno, me generan muchas preguntas y pienso en cómo hacerlo realmente, ¿no? O sea, y que es un reto, ¿no? Creo que no hay respuestas sencillas y evidentemente desde el laboratorio se han hecho cosas muy interesantes. Pero, digamos, con esto que les decía al principio, ¿no? Como hay estas dos rutas luego, ¿no? Esta ruta de accountability, que claro, fue muy importante en México y que se implantó acá desde el 2000 con la orientación a resultados, todo el sistema de evaluación del desempeño de Hacienda, por ejemplo, que entonces los programas presupuestarios, ¿no? El mandato a que se evalúen por, digamos, agentes externos para ver cómo están haciendo sus números, sus intervenciones, sus indicadores, etc. Y bueno, había mucha fe en eso, pero hay sus fallas importantes, ¿no? Y el mismo sistema lo tiene también. Y yo he hecho mucho de eso
Y también ahí te das cuenta de que siempre hay alguna forma de comprometer esas autonomías, esas evaluaciones. Al final también hay muchos incentivos como para que el ojo externo ciudadano no contradiga tanto a la dependencia, ¿no? Entonces hay esos problemas por ahí. Y lo otro, si estás parado desde el punto de vista de más bien Contraloría Social como participación, como inclusión de esas voces, también es un reto, porque entonces, bueno, ¿cómo nos incluimos? ¿A quiénes incluimos en la toma de decisiones? ¿Cómo hacemos que ciertos actores de interés no metan gente? Entonces, más bien sean espacios de consultivos, consejos, en donde realmente no están quienes tendrían que estar en cuanto a afectados, ¿no? Y es lo que ha pasado también un poco con los consejos consultivos, etcétera. Quienes que tendrían que estar sentados como a ver cómo se toman las decisiones no están. Entonces, ahí el reto es independientemente incluso como de la ingeniería estatal que se tenga, ¿no? O sea, digamos, vemos resultados con temas de un Estado central, hay corrupción, con la descentralización tampoco se ha podido. Y más bien el asunto sería cómo sí tratar de incluir, ¿no? a quienes sí están más afectados por una política, por un tema de salud, de ambiente, etcétera, para tratar que desde incluso el propio proceso de decisión no se tomen, digamos, determinaciones corruptas o potencialmente corruptas que, como bien dice Irma, al final esas consecuencias las pagan en la ciudadanía, digamos, de a pie en su día a día, ¿no? Bueno, pues a ambos les agradezco mucho por sus reflexiones. Invitar a la gente que nos ve en línea a que consulten en nuestra página web is.unam.mx, ver los perfiles de ambos. Pueden buscarlos como Irmeréndira Sandoval y Carlos Torrealba y van a encontrar ahí sus líneas de investigación, una breve biografía de su trabajo, los libros en los que han participado, los artículos que han publicado y las entradas al blog, que también pueden ahí ver bastante material del que hacemos. Y la página del laboratorio. Y la página del laboratorio, que ha hecho ya en su 20 aniversario un trabajar muy valioso para México. Pero bueno, les agradezco mucho y ahí estaremos viéndonos. Gracias y gracias, Dilma. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Y gracias al Instituto de Investigaciones Sociales. Así es.